La palabra de nuestro maravilloso Señor dice: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. De los tales es el reino de los cielos. Maravillosa verdad conforme a la palabra de Dios para cada vida. Muy bien, abrimos la porción de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Para compartir los versos 31 al 35. Nuestra maravillosa nueva relación en Cristo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, Jesús da esta respuesta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. ¿Podemos entender esta expresión? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. A los que estaban sentados alrededor de él. Porque a veces deseamos estar lo más cerca que pensamos de este maravilloso Cristo. Y cómo quisiera ser su familia directa. Dice, la gente que estaba sentada alrededor de él le avisa a Jesús. Y ellos son los que recibieron la mejor noticia en esta ocasión. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. No salíamos quizás con suficiente motivación hoy, no salíamos todavía con el deseo de disfrutar una íntima comunión en nuestra nueva relación con Cristo. Pero gracias al Señor hemos podido estar en su casa y tenemos esta buena noticia, esta grata noticia. A los que estaban sentados alrededor de él, hoy, preciosas vidas, sentado alrededor del Señor y su mesa espiritual, como que extiende su mano y dice: mis hermanos, mi madre. Y entrega en el verso 35 una declaración muy importante para nuestras instrucciones, para nuestra búsqueda de comprensión, de entendimiento del propósito eterno. Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los sentados alrededor de Jesús, ya con un corazón, podemos ir entregado al Señor, viene a Él y se acerca ahí mostrando que están con un deseo, están con un propósito, están con necesidades aún y quiere conocer más, desea conocer más de su Señor. Y Jesús dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermosa verdad, hermano. Riqueza de la palabra de Dios para cada vida. La primera voluntad de Dios es sentarnos a sus pies, acercarnos a Él, comenzar a comprender que nuestra relación es completa y nuestra relación es eterna con Él. Si damos paso de fe,
así como a Él le agrada o así como Él espera. Primera Juan capítulo 2, verso 17. Para disfrutar de esta relación única. Y además dice así la palabra de Dios. Una relación única, gloriosa. Primera Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un tiempo más vamos a estar sentados así aquí, hasta donde el Señor permita. Mañana tendremos el privilegio de sentarnos con Él en su trono, dice la palabra. Él desea compartir con nosotros su trono, conforme a su propósito, conforme a su plan. ¿Por cuánto tiempo aquello? Para siempre. Unos breves tiempos más por aquí, hermano. Nuestra relación quizás todavía no está muy bien comprendida, muy bien aclarada todavía aquí. Pero mañana vamos a ver la realidad diferente. Cuando se abren nuestros ojos nuevamente en un nuevo tiempo, le veremos a Él, dice la palabra. Le veremos a Él y seremos semejantes a Él. Maravilla de la gracia de Dios, hermano. Fiel es el Señor para seguir mostrándonos su camino. Parece un poco tibio nuestro comienzo, nuestra relación, nuestros pasos. Y como dice la palabra de Dios, vamos hacia donde no sabemos. Así como Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba. Nosotros también salimos así. ¿Alguien de nosotros ya pisó alguna vez el cielo? Nada, ¿verdad? Pero por fe andamos, dice, no por vista. Pero un día sí, estaremos ahí. Para nunca más volver de ahí. Qué riqueza, hermano, la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Por eso decía Jesús aquí, todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Poco amplio, ¿verdad? Poco grande, la voluntad de Dios. Y bíblicamente va a ir mostrándonos, o viene mostrándonos paso a paso, la voluntad de Dios para su iglesia, la voluntad de Dios para nuestras congregaciones, la voluntad de Dios para mi familia, la voluntad de Dios para mi vida personal y particularmente. Y vamos entendiendo un poco más acerca de esta verdad que dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, dice Jesús, y hermana. El que da paso de fe hacia esta dirección, la voluntad de Dios. Dice Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo capítulo 12. Verso 48, 49 y 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Está más claro ya, ¿verdad? Extendiendo, dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, los discípulos de Cristo, los que estuvieron en pos de Cristo, detrás de Cristo. El verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aclara un poco más. En la otra porción decía, el que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice aquí? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano.
y hermana y madre. El que hace la voluntad de un Dios Padre que está en los cielos. Entonces esto va a requerir buscar todavía, ¿verdad? Ampliar nuestro horizonte y entender gradualmente, porque seguramente no estamos preparados para entender todos de una vez. ¿Cuántos tiempos viene hablándonos la palabra de Dios, entregándonos la voluntad del Padre de nuestro Señor, nuestro hermano, de aquel que está en los cielos? Todavía tenemos oportunidad y tiempo para seguir buscando acerca de la voluntad de Dios. La importancia de tomar confianza, acercarnos lo más que podamos a Él. A sus discípulos o de sus discípulos decía, ellos son mis hermanos. Y un hermano puede acercarse lo suficiente, ¿verdad? A su hermano. Todo el acercamiento que deseare, todo el tiempo que deseare, es su hermano, es su familia, es su sangre. Qué maravillosa verdad encontramos en su palabra. Lucas, en su Evangelio, capítulo 8, toma también este tramo, este punto, y él aclara y nos ayuda a entender un poco más la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 8 y el verso 21. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué hermosa aclaración, ¿verdad? Bastante más revelado. Marcos decía la voluntad de Dios, según Marcos, el evangelista. Según Mateo, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos queda un poco amplio todavía. Y ahora nos ayuda Lucas, el evangelista. Y dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dice en otra porción, las hacen. Este es el tiempo, los hermosos momentos para disfrutar de estas verdades de Dios, la voluntad de Dios para cada vida. Quizás todavía nos queda un poco amplio cuando dice los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Son demasiado muchos libros, demasiado muchos capítulos. Todavía queda bastante amplia y de seguro va a seguir siendo un campo amplio. Entender la voluntad de Dios. En Romano dice cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. De vuelta hay un proceso ahí en ir hacia estos pasos delante de Dios conforme a su palabra. Vamos a una porción de 1 Juan capítulo 2. 1 Juan del capítulo 2 y el verso 3 primeramente. 1 Juan capítulo 2 y el verso 3. Hay algunas declaraciones todavía, ya está mejor enfocada, pero sigue quedando un poco amplio. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esto decía Lucas, el evangelista, el que guarda su palabra y las hace, ese es. Y aquí dice, si guardamos sus mandamientos. La gran mayoría, podemos decir, de los que conocimos desde el Génesis hacia aquí, nos va a desviar la atención y nos va a llevar hacia los 5 libros de Moisés. Cuando dice, si guardamos sus mandamientos. Quizás uno que viene de hacia Judea va a decir, ok, aquí hay que traerle de vuelta a Moisés, ¿verdad? Hay que ir a Moisés. Porque dice, si guardamos sus mandamientos. Hay 10 mandamientos que guardar.
El judío dice, no, hay 615 o 635, algo así. Más de 600, hablan ellos. Agarran, resumen los 5 libros de Moisés y encuentran más de 600 mandamientos, según ellos. Y seguramente si buscamos vamos a encontrar también, ¿verdad? Pero nuestro propósito y nuestro deseo hoy es mirar desde el punto de vista de Cristo, desde el punto de vista del Señor, acercarnos a Él y sea Él el que nos enseñe, sea Él el que nos dirija. Dice el verso 5 aquí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Va abriendo, va resumiendo, va entrando adentro. Y por medio del Espíritu Santo vamos yendo hacia esa dirección para entender con claridad de propósito, conforme a la palabra de Dios, su verdad, su propósito y su palabra. Cuando miramos hacia esta dirección es principalmente bajo el nuevo pacto. Va a decirnos de alguna u otra manera, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se entiende aquellos? Y dice el verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan declara de esta manera, el que dice, yo le conozco al Señor, yo conozco todo su mandamiento. Pero aquí dice, no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y no tiene nada que ver con Moisés aquí. Por eso queremos ir entendiendo paso a paso acerca de la verdad de Dios y qué sentido tiene cada expresión, cada instrucción, cada verdad conforme a su propósito. Porque al comienzo decía, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, ellos son mis hermanos, mis hermanas. El que hace la voluntad de mi Padre. El que toma la palabra y las hace, dice otro evangelista. Mateo 7, 21 y luego volvemos aquí. Evangelio de Mateo, capítulo 7 y el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús habló de esta manera. Y este tiene punto de partida, comienzo, con abrazar la salvación de Dios, bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo propósito. Y de ahí en adelante comienza la carrera de conocer a cabalidad la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de nuestro Dios. Salmos 40, la expresión de nuestro hermano mayor. Salmos 40. Dice en los versos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Qué es lo que el hombre más piensa que debería hacer para ganarse algo? En cuanto a favor de Dios, deseo de acercarse a Dios, ¿qué hace lo primero? Sacrificio y pretende ofrendar algo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado.
Qué fuerte, porque cuánto tiempo estaban con estos ritos. Y siguen pensando, un judío, que esto tiene que volver. Entonces dije, dice el verso 7, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús se presenta de esta manera. Jesús vino según un plan, un diseño único del Padre. Y nosotros, conforme a la palabra de Dios también, con un maravilloso plan y propósito, divinamente preparada para cada uno de nuestros días y nuestros tiempos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Evangelio de Juan, capítulo 4. Quizás es una de las bases para estos principios. Y siempre compartimos, escuchamos de estas referencias bíblicas preciosas. Juan 4, 24 en realidad. Y dice, primeramente, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Si no, no, ¿verdad? Si va a ser según la voluntad de Dios, sí. Si no, no vale la pena. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y hacen su voluntad conforme a su palabra. En verdad es necesario que adoren, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, dice el verso anterior. Cuando habló Jesús de esta manera, también agregó el verso 34 y 35. Y dice lo siguiente. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Deberíamos declarar cada uno de la misma manera. Así declaró nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro hermano. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué otros planes puede haber en nuestras vidas? ¿Qué otro propósito puede haber en nuestra vida y en nuestro mover aquí? El verso 35 muestra lo que tu corazón y mi corazón en nuestra humanidad dice. No decís vosotros, aún falta mucho, falta bastante. Tengo mucho por disfrutar todavía. Apenas tengo 60 años, yo quiero llegar a 80. ¿Quién sabe si vamos a llegar, ¿verdad? De la edad que tenemos, quién sabe si vamos a llegar a la expectativa máxima de lucidez espiritual en el Señor. No decís vosotros, porque Él es el que lee tu corazón y mi corazón. Y para nosotros tenemos mucho por disfrutar todavía de nuestros hijos y de nuestros nietos, por lo que ya somos abuelos, ¿verdad? Nos queda mucho por hacer aquí. Quizás sí. Y quizás no, ¿verdad? El Señor que conoce todas las cosas tiene término, como solíamos decir, la fecha de vencimiento de cada uno, hasta dónde vamos. Y nuestros planes es a largo plazo. No está en nuestros planes morir mañana, ya. No, muchos van a morir todavía, yo no. Eso es lo que está aquí. Cualquiera puede morir, pero yo no. Así pensamos y así nos proyectamos. ¿Existe el cáncer? Sí, de una manera terrible trabaja. ¿Existen los accidentes? Cada día escuchamos. Un motoqueiro, uno de esta manera, otro de otra manera.
Es impresionante todo lo que sucede alrededor. ¿Habrá alguna otra pandemia? Si hubo, puede ser que haya otra, ¿verdad? ¿Guerras? ¿Quién sabe, verdad? Todo lo que todavía el mundo va a experimentar. Pero yo me estoy preparando para la normalidad que todavía va a venir de vuelta. Así pienso. Ese es el deseo de mi carne. ¿Y por qué piensa así mi carne? Porque él sabe que no tiene nada para arriba, del polvo y al polvo. Entonces quiere disfrutar al máximo de lo que le queda aquí. Sin embargo, no piensa que estar con Cristo es muchísimo mejor. Es lo que la verdad de la palabra de Dios define. Jesús tenía a su alrededor en la cruz, dice la palabra de Dios, 2 malhechores. No sabemos qué habrán hecho, pero dice 2 malhechores. ¿Y recuerdan a quién primero llevó al paraíso? Ninguno de estos podía ir a bautizarse, ninguno de estos podía ir a hacer bien o mal. Eran malhechores. Ellos dijeron, nosotros con justa razón estamos aquí. Lo que merecían nuestros hechos nos puso aquí, decían, ¿verdad? Pero Jesús, no tiene ninguna culpa. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermosa declaración, ¿verdad? De reconocimiento. ¿Y cuál fue la respuesta? Y mucho más linda todavía. Hoy estará conmigo en el paraíso. Hoy. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Los enfermos. ¿Y cuántos enfermos hay alrededor por donde nos movemos? Tenemos el privilegio y la bendición y la administración de la expresión, como dice la palabra de Dios, reconciliados con Dios. Como si Dios rogase por nosotros, dice, reconciliados con Dios. Somos embajadores de este hermoso mensaje, de este poderoso mensaje, de esta altura de la verdad y propósito divino. Todavía quiere mayores vidas a su alrededor, mayores vidas con quien relacionarse y decir de ellos, mis hermanos, mis hermanas, así como ha sido con nosotros, así como ha sido el propósito de Dios con nosotros. Hoy podemos también levantarnos y ayudar a otros, hablar a otros. Alguien nos habló en algún momento para disfrutar de esta hermosa gracia. ¿Ya hablamos nosotros a alguien más de los favores de Dios que hemos recibido? Nos dio el ministerio de reconciliación, dice su palabra. Nos dio un hermoso ministerio a cada uno, donde todos estamos nivelados, iguales. El ministerio de la reconciliación. Verdades de la palabra de Dios hoy para nosotros. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Va a haber guerras y rumores de guerra, dice la profecía, cuando sea el tiempo del fin. Va a haber terremotos en diferentes lugares. ¿Qué más? Va a haber muchos falsos alrededor, imitando a Cristo. Va a haber pestilencia. ¿Qué nos dice ese mensaje de alrededor? Va a haber desfallecimiento de vidas alrededor, bajando en su vida de esperanza, descendiendo. El amor de muchos se enfriará. También vemos con claridad. Cuando Jesús venga, hallará fe en la tierra. También estamos hacia esa dirección. Y el Señor nos añada gracia, nos dé sentido a su propósito y a nuestra vida en estos tiempos. Nos ponga firme sobre su voluntad para cada vida y pueda guiarnos hacia adelante. Volviendo a 1 Juan capítulo 2.
Primera Juan del capítulo 2. En esto sabemos que nosotros le conocemos, dice el verso 3. Si guardamos sus mandamientos. El sabio, dice el hijo sabio, valora la palabra, aprecia, abraza. Pero el hijo necio menosprecia, dice la palabra. Tenemos los dos hijos por donde nos movemos también. Hijos que en vez de alentarnos, va a desalentarnos, va a ver la forma de desalentarnos. Por eso la necesidad y la importancia de tomar paso de fe. Y aprender de estas expresiones cuando Jesús decía que a ti, sígueme tú. Este es el tiempo. Verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí tenemos este término mandamiento o los mandamientos. Para nosotros en el Nuevo Testamento, bajo este tiempo, bajo el nuevo pacto, para nosotros primeramente es toda voluntad de Dios. Por eso dice el verso 5 como dice. Cuando dice mis mandamientos, toda voluntad de Dios que tenemos ahí para disfrutar todavía según su palabra, pero el que guarda su palabra, el verso 5. Por eso el que adora en espíritu y según la verdad. Es necesario. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Va a ir ayudándonos a aclarar un poco más nuestros horizontes, a ayudarnos a mirar hacia adelante. Por eso, al mirar al comienzo parecería muy amplio, muy extenso. Cuando seguimos bajo la guía del Señor, bajo la obra del Espíritu Santo, va a llevarnos a los propósitos finales para tu vida, para mi vida, para nuestra familia, para nuestras congregaciones, para todo el pueblo de Dios. Vamos a ir entendiendo conforme a su propósito. El que guarda su palabra es el que está guardando sus mandamientos. En este dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Empieza a dar de vuelta un norte o algo un poco más fijo. El amor de Dios va a ir guiándonos exactamente a los detalles que necesitamos para estos días, para este tiempo. El verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Va a aclararnos un poco más y un poco más y un poco más mientras vamos entrando hacia el propósito, que sería guardar sus mandamientos, el que guarda su palabra. ¿Y cómo sabemos que realmente estamos guardando su palabra? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Y cómo sabemos que el amor de Dios se está perfeccionando en este? Porque anda como Él anduvo. Va dándonos claridad de propósito. En cuanto a los mandamientos o sus mandamientos. El que dice que guarda sus mandamientos. El verso 4 que dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Miente, dice Juan. Juan es uno de los apóstoles que bastante bien aclara y dice del mentiroso, mentiroso, directo. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice Juan. Así directo en el capítulo 5. El que tiene al Hijo de Dios tiene, el que no, no. Algo así sencillo para que podamos entender con claridad. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo él anduvo?
en amor, en gracia sobre gracia. Fiel es el Señor para guiarnos hacia estos propósitos. En el sentido general del propósito de Dios y su voluntad, podemos resumir que son sus mandamientos. Todo lo que es propósito de Dios para esta congregación, todo lo que es el propósito de Dios para tu casa, todo lo que es el propósito de Dios para mi vida, y va a ir indicándonos direcciones bien definidas y va a ir aclarándonos mejor. Jesús dijo: esta es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Es bastante amplia también la voluntad de Dios, que necesitamos ir entendiendo y comprendiendo. Pero quizá lo que más necesitamos es lo que va a ir enfocando hacia lo que es quizás lo primordial hoy para este tiempo, para estos días. Dice el verso 7: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Entonces la ley de Moisés. Así piensa la mayoría ahora. No os escribo un mandamiento nuevo. Para nosotros debemos ir hacia el comienzo, hacia el principio para nosotros. Nuestro comienzo está en Cristo. Nuestro punto de partida está en Cristo. No está más allá. En cuanto al nuevo pacto, en cuanto al plan y propósito de Dios hoy para nosotros. Y ahí deberíamos abrir la porción del Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos un ratito ahí. Conocemos, pero vale la pena ir retocando sin mucho apuro para tener claridad de propósitos en todas estas expresiones de Dios. Y agradecemos al Señor por ponernos alrededor de Él y seguir hablándonos, enseñándonos, instruyéndonos. Evangelio de Juan, el capítulo 13. Verso 34, perdón. Un mandamiento nuevo os doy. Ahí está. Jesús se presenta ahí. Un nuevo mandamiento, bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo acuerdo. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, ¿verdad? Os doy. Él proveyó, Él entregó, comenzó con Él. ¿Y cuál? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso en alguna porción el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, lleno del Espíritu Santo, entra aquí y sale de vuelta. Pero su mover no es en el amor. Soy metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero yo conozco bastante, nadie a mí me va a embromar con la palabra de Dios. Yo casi soy profeta, porque hay algunos profetas por ahí, ¿verdad? Y si conociese todos los misterios, toda ciencia, y no tengo amor, todavía falta mucho. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bastante fuerte, ¿verdad? Dice el verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, y ese poco tiempo queremos aprovechar. Me buscaréis,
Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. 36 y 37. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Qué hermosa verdad. No me puedes seguir ahora, pero después sí. Y un poco de tiempo aquí queremos todavía aprovechar de la mejor manera de la mano del Señor. A donde yo voy no me podés seguir ahora, Pedro, pero más tarde sí. Qué hermosa declaración. Preciosa verdad de la palabra de Dios para cada vida, pero un mandamiento nuevo les dejo. Vamos a leer alguna referencia más para luego ir cerrando. Gálatas 6 y el verso 2 para entender acerca del nuevo mandamiento. Ya veíamos bastante acerca de la palabra de Dios, donde está expresada toda su voluntad para cada vida. Gálatas 6:2. Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. No dice mi Padre les da. Gálatas 6 y el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así. Ahí está. La ley de Cristo. Os doy una nueva regla, un nuevo direccionamiento, una nueva forma de vida, y le llama mis mandamientos. Y aquí le llama la ley de Cristo. Gracias a Dios por darnos alguna de estas ayudas, ¿verdad? Segunda Juan capítulo, en realidad un capítulo no tiene. Segunda Juan 1:5. Hermosa declaración nuevamente aquí. Lo que la palabra de Dios va declarando para ayudarnos a tener conocimiento, y especialmente cuando entra este punto, mandamiento o mandamientos. La iglesia hacia dónde debe dirigirse. La iglesia hacia dónde tiene que ojear. Porque en el mundo en general la mayoría va a ir directo hacia el Génesis y de ahí hacia adelante, por lo menos dentro de los 5 primeros libros. Dice, versos 4 y 5 y 6 podemos llegar aquí. Porque aquí resume acerca del camino de la verdad y acerca del amor, y que su origen es este principio. Mucho me regocijé, dice verso 4, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Qué más dice? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué es andar en la verdad? Es andar conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Verso 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, entonces es Moisés, no, sino el que hemos tenido desde el principio. Juan 13:34 leímos recién. Algo que comenzó con el Señor y nosotros, nuestro principio, nuestro acuerdo bajo un nuevo pacto. Dice, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Bien definido, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Entonces hay que ir a Juan, no hacia el otro. Porque el otro dice, la ley mata. La ley condena. La ley frustra. La ley no hace lo que conforme a la palabra de Dios recibimos bajo el nuevo pacto. Dice el verso 6, y este es el amor. Porque en el verso 5 decía que nos amemos unos a otros. Este es el nuevo mandamiento. Y el verso 6, y este es el amor. Que andemos según su mandamiento. De vuelta nos lleva a ese principio.
nos pone de vuelta sobre esa verdad para comenzar. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Y qué significa eso? Está lleno del Espíritu Santo, pero si no hay amor, no me sirve, dice 1 Corintios 13:1. Estoy lleno del conocimiento de la palabra de Dios, pero el conocimiento envanece, dice también la palabra. Si no vamos a hacer uso correcto, no sirve. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Parece un juego de palabras que nos quiere marear nomás más bien, ¿verdad? Pero tiene su maravilloso propósito y su manera. Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Qué hermosa declaración bíblica, conforme a la palabra de Dios para nosotros. Y vamos a terminar leyendo alguna referencia todavía, por lo menos 5 minutitos más. Romanos 4:15. Ya por lo menos vamos a dar lectura a estos y ahí sí cerramos. Romanos 4:15, Tirsa, ¿qué dice? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿La ley qué produce? Enojo, ¿eh? Andad intentar guardar los 10 mandamientos, o los 600 y tantos, a ver qué tal salís, qué tal salimos. Más enojados de lo que entramos, ¿verdad? Porque un mandamiento en el Edén el hombre no pudo guardar. 10 menos va a poder guardar. ¿Y 600? Imposible. Más todavía si nos dice, uno desobedece y fuiste. Se te fue todo abajo. La ley produce ira. Ok. Romanos 2:12. ¿Qué dice ahí? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bien definido, ¿verdad? ¿Hemos tenido ley en el comienzo, del comienzo como gentiles? No. Había una pared intermedia, dice, que nos separaba. Judíos y estos no son judíos. Y había todo un rito que se podía practicar para judaizarse. Pero nosotros no estamos en ese juego. No vinimos bajo ese orden. Todos los que sin ley han pecado, usted y yo, sin ley también perecerán. Y dice Pablo, yo me manejo, dice, a los que están sin ley, aunque esté sin ley, dice otra vez, sino bajo la ley de Cristo. Se va clarificando nuestro norte, conforme a la palabra de Dios. Romanos 6:14, si leemos, pídese rapidito. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Para los que todavía toman a Moisés como base de los mandamientos, para los que toman todavía a Moisés como fuente de justificación o de perfeccionamiento, porque hay grupos que dicen, sí, está bien, por gracia sois salvos, pero luego hay que ir a Moisés. Entonces cree que el perfeccionamiento va a venir según la ley. Tampoco. Romanos 8. Leo rápidamente, verso 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa es la ley de Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, le era imposible, era débil e ineficaz, dice en Hebreos. A causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Y habría que leer ahí Romanos 5:5 para entender conforme al Espíritu.
Romanos 5:5, Tirsa. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Termino con 2 Corintios 3. Hermosa declaración en este capítulo, 2 Corintios, el capítulo 3, para los que todavía no entienden acerca de mandamientos, planes y propósitos delante de Dios. Dice el verso 2 Corintios 3:7, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra, allá podemos ubicar, ¿verdad? Ministerio de muerte grabado en piedra, la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Ministerio de muerte llama acá. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquello es de muerte, esto es de vida, a la cual nos referimos y necesitamos conocer un poco más, gracias a Dios. Verso 9. Porque si el ministerio de condenación, la ley, ministerio de condenación, están cada vez más condenados cuando va hacia esa dirección, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación en Cristo, mediante Cristo, por Cristo. Gracias a Dios por cada maravillosa verdad de su palabra. Dice el verso 14, pero el entendimiento de ellos se estancó, se embotó, quedó parado, no puede seguir más que mirar a Moisés y encontrar ahí todavía cada vez más condenación, más fuerte, más difícil. Dice, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, no podemos dudar, ¿verdad? Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿En qué momento? El verso 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará de sobre su corazón. Alumbrará su corazón la luz del Evangelio de Cristo. Y va a quedar libre, bendecido y en victoria. Hasta el día de hoy están así, dice el verso 15. Cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Tiene que convertirse a Cristo, tiene que venir a Cristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Antes va a estar oprimidos, atados, sin poder hacer mucho. Gracias a Dios por la abundante gracia que tenemos en Cristo Jesús. Podemos seguir buscando lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, como dice la palabra. Como en esta mañana, un precioso tiempo, muy corto tiempo, desearíamos seguir tiempo y más tiempo. Pasaje que necesitamos como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios. Como los que están deseosos de conocer un poco más del amor que he recibido y en qué sentido volver a dar, volver a participar o corresponder a ese amor tan profundo, tan completo, tan alto, glorioso. Pero hoy podemos dar gracias al Señor por lo que nos ha concedido, por lo que nos ha proveído hoy en su casa, por lo que todavía tiene para nosotros, darle gracias y que nos dé todavía hermosos momentos y tiempos como estas, para abrazar su maravillosa verdad, para enriquecernos más que nunca en este poco y breve tiempo que nos resta conforme a la palabra. No decís vosotros que hay mucho tiempo, decía Jesús. No. Fíjate en los campos, blancos para la siega. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo. 2 se estarán moliendo, uno desapareció, otro sigue. 2 estarán durmiendo muy tranquilos. Mañana planeamos todo para los 2. Uno amanece y otro no, ¿verdad? Estamos plantando cosas muy importantes. 2 estarán en el campo o quizá pastoreando. Tenemos 5 preciosos animales y esto tiene que multiplicarse por 100. Y después de 100 se lo tenemos que llevar a 400 cabezas y después a 1000 si Dios así nos bendice. Pero quién sabe, ¿verdad? Si queda mucho tiempo para más. El Señor nos dé sabiduría en su gracia y en su misericordia en todo.
y llene de su amparo tierno y fiel cada vida, y pueda guiarnos conforme a su maravilloso propósito, por casa, por las congregaciones, por donde el Señor nos dirija y nos envíe.